Muy buenas pilotos, hoy tenemos para probar este dronete que veis aquí. Es el Pavo 25 V2, hace unos meses que ya lleva en el mercado, pero teníamos que verlo. Teníamos que verlo porque he oído hablar muy bien de él y ya que probamos el primero en su momento, pues era algo que os debía a los seguidores del canal. Vamos a volarlo hoy, a ver qué sensaciones nos traslada, pero primero, como hacemos siempre, os comento un poco de qué va este dron. Adelante vídeo. Este es un Pavo 25, pero este es un Pavo 25 de primera generación. Salió justo hace 2 años, me lo ha recordado el Google, con el típico fotografías de hace 2 años que quieres recordar, pues me salía este en esas fotografías. Pavo 25, primera versión, en este caso yo le puse un emisor para DJI, una Link, si no me equivoco, y veis que todo rojito y negro era muy chulo. Pero tenía un problemilla, que en este no podemos meter una O3. Y es por eso que Beta FPV nos ha plantado una segunda versión del Pavo 25. Este es el Pavo 25 V2 y este sería el V1. Veis que ha cambiado un montón, ¿eh? Sí que seguimos manteniendo lo que son el diseño push, de forma que los motores siguen mirando para abajo, los ductos también han cambiado algo, pero bueno, siguen siendo muy similares y la parte del carbono también ha cambiado ligeramente. En este vídeo os voy a explicar cómo es esta segunda versión del Pavo 25 y qué ventajas nos trae, aparte de montar, por supuesto, la O3. Pues esta es la caja en la que viene el Pavo 25 y básicamente lo que tenemos es esto que veis aquí. El Pavo 25 con sus LEDs desmontados, que los ponemos enseguida, es con una tira 3M y poquito más. De hecho, por supuesto, no tenemos la cámara O3. Esto lo tenemos que poner nosotros aparte. Se monta enseguida, ¿eh? Es una tontería. Soltar 4 tornillos, meterle un conector y hecho. En la página web tenéis un vídeo donde lo explica muy bien, por lo tanto no os voy a molestar con ese tema. Se monta enseguida, como os comentaba. Vamos a ver un poco, hacer el zoom sobre este dron y a ver qué es lo que trae. Primer punto, y el que más hincapié hace la marca, es que podemos montar la O3, está preparado expresamente para montarla. Veis que entra aquí perfectamente y luego la tenemos montada en la parte de abajo de lo que sería el chasis. En el montaje de la O3 se hace fácil, se hace enseguida, no hay ningún problema. Le podemos poner incluso la misma antena de DJI estándar, aunque os voy a comentar una cosita, no tengo acceso desde aquí a lo que sería la tarjeta SD de la O3. No puedo utilizarla. Descartamos la tarjeta SD, a no ser que desmontemos una parte del frame y saquemos lo que es el emisor. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con la memoria interna. Pongamos como pongamos el dron, queda tapada la tarjeta SD, no la podremos utilizar. Sí que podríamos utilizarla y luego con el USB, por ejemplo, pasar al ordenador. También es una forma. Dejaríamos una tarjeta SD en el interior y igual que la memoria interna, pues copiaríamos luego al ordenador con la conexión USB. La conexión USB, veis que está aquí, ¿eh? Tenemos por un lado la conexión USB de la controladora, de la que hablaremos luego más tarde, y por otro lado tenemos aquí la conexión USB de lo que es el DJI O3. Con la hélice se hace un poco incómodo meter, pero bueno, se puede meter aquí digamos un cable estándar y sin ningún problema trasladamos los vídeos al ordenador o podemos conectar también al Betaflight para los ajustes que necesitemos para el dronete este. Precio, un punto importante, en la página web en estos momentos en la de Beta FPV está en 183 euros, sin la O3, con la O3 pues sumarle otros 240 euros, con lo que nos quedaría todo el montaje en torno a los 325 euros más o menos, ya todo incluido. Esta es la versión LRS, veis que lleva aquí la antenita, y toda la electrónica la tenemos en una sola placa. Esta que veis aquí, en esta sola placa, está todo condensado. Esta controladora es una F722 de 35 amperios,
Esta controladora es una F722, incluye también los ESCs 4 en 1 de 35 amperios y es la F722 35 amperios versión 2 de Beta FPV. El nombre lo dice todo. Los motores son estos que veis aquí, son unos Lava de Beta FPV, en este caso son unos 1505. Tienen muy buena pinta, un diseño muy chulo y van acompañados de estas hélices de 2,5 pulgadas, Pavo 25, 2,5 pulgadas. En este caso son unas Genfan D63 de 3 aspas, como veis, y nos recomiendan utilizar baterías de 4S de 850 mAh para este dronete. Unos cuantos detalles que la marca nos comenta como novedosos, ya veremos luego si se notan en el vuelo, es por un lado la forma de los ductos, que dicen que es una forma tipo jet, dicen que es una forma tipo cohete, veis que son más anchos en la parte de arriba y más estrechos en la parte de abajo, de forma que el aire entra de esta manera, coge más presión y empuja con más fuerza en la parte de abajo. Dice que mejora en 200 gramos lo que es la fuerza que da el motor en este ducto. Y por otro lado, según dicen, también mejora la estabilidad horizontal. Y otro punto en el que hace mucho hincapié el fabricante es esta pieza que veis aquí. Es una Y que lo que hace es la unión entre lo que sería el frame de carbono y los ductos. Es de aluminio, aluminio 70-75 y no sé, están todos contentos por lo bien que debe funcionar. Dicen que da más rigidez estructural y también facilita lo que sería el desmontaje del frame. Ya lo veremos. A ver, lo que nos importa es que vuele bien. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Pues vamos a ponerlo a volar, lo voy a brindar a mi emisora y vamos a volarlo, a ver qué tal va este cacharrillo. Ya he venido al campo de vuelo y listo todo para volar el dronete este. Vamos a probarlo. Bueno, en el primer vuelo este vamos a darle un poquito de caña, porque no es lo suyo, pero ya sabes que a veces lo uso para testear un poco cuáles son los límites del dron. Voy a llevar aquí un poquito de velocidad. Coge caña. Es muy ágil, ¿eh? No suena mucho, la verdad es que no suena mucho. Para ser un Cinebug es bastante silencioso. Y eso que ahora lo llevo a tope, ¿eh? Es que responde bien. Ahora llevo con baterías de 850. Está haciendo en torno a 4 minutos o algo así, normalmente. En un vuelo tranquilito, bueno, tranquilito. Digamos, en un vuelo de caña media. Por aquí. Y esto, bueno, para ser un Cinebug no va nada mal. Ya veis que desliza muy bien, muy suave. Tiene los rates para ir rápido. Es curioso. Lo que es, si lo vais a usar para Cinebug, pues tendréis que ajustarlo. Me estoy cargando la primera batería, 357, bueno, todavía algo queda. Tenemos por aquí. Un poquito de arbolito. Tiene los rates súper justitos, no deja mucho espacio para las equivocaciones. Los pondré un poco más suaves de lo que trae de serie. Es que no va mal. Lo que es la imagen perfecta, por supuesto, es calidad O3.
Voy a aterrizar y voy a meterle otra lipo para estar más tranquilo. Bueno, segunda batería, que vamos probando cómo va el dronete. Hace un power loop aquí. Epa, se me ha subido hasta arriba del todo. No pensaba que tendría tanta potencia. Está bien. Ah, tiene potencia de sobra, ¿eh? Le puedes meter caña a esto. Hay que intentar que la batería no toque la zona limpia donde van las cámaras, porque entonces tenemos un poco de gelo. Pero si no, yo creo que amortigua bastante bien. Ahora cuando le estoy metiendo caña, algo si estoy notando, pues igual alguna hélice o algo que se torcida, que puede ser. Va bien, se arregla bien. Se funde las baterías. Esas no son muy viejas, pero claro, si le estamos metiendo esta caña es normal. Ya me gusta cómo va, ¿eh? Luego os pondré un vídeo. Vamos a hacer una prueba con una GoPro, porque me vais a preguntar, ¿puede con una GoPro? Pues no es lo suyo, desde luego. Esto no está hecho para llevar una GoPro entera. Te lo voy a poner en la X3, más que pesa más que la GoPro. Y luego ya os voy a poner algún vídeo más bonito, más en plan cinebook, a ver qué os parece. Pero la respuesta muy buena. Me gustaría, si tenéis alguno de este bichillo, ponérmelo en comentarios, os subo a destacados, a ver qué os ha parecido. Y espero también vuestros comentarios. Lo único, ahora está chillando como un condenado. Si lo pongo así en un vuelo normal, es que tampoco saca mucho ruido. Ahora le he metido mucha caña y entonces chillaba mucho. Pero no es tampoco demasiado sonoro. O sea, yo lo meto detrás de los árboles ahí y apenas lo oigo. Apenas se oye nada. Yo creo que más o menos pues como un 3 pulgadas normal, igual hasta un poquito menos. 5 pulgadas puede ser el ruido de un 5 pulgadas. ¿Veis? Ahora está justo detrás de los árboles, no se oye nada. Voy a meterme por aquí abajo. Tiene muy bien para mover, para graduar la velocidad, genial. O sea, puedes hacer unas rasantes súper buenas. ¿Veis que me meto aquí casi rozando las florecillas sin ningún problema? Perfecto. Y así, había unos hongos el otro día. La impresión es buena, me ha gustado. Eso sí, no es sub 250 ni mucho menos, pero si queréis un cinebook de tamaño medio, sobre todo para grabar con la O3, que es como más os va a durar la batería, genial. Voy a aterrizar y probamos con la Go. Bueno, GoPro, en este caso una Insta. Bueno, pues listo, con la Insta360 Ace Pro, o sea que esto pesa, abajo os pongo el peso, ya veis, esto pesa la leche, con una lipo de 850 y vamos a volarlo a ver si conseguimos. Esto es cabezón, si vieseis el peso que tiene delante, es una pasada. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos volar y si conseguimos algo de fluidez. Pues, ¿qué queréis que os diga? Bastante mejor de lo que yo esperaba. La verdad es que el dronete pudo con la cámara tipo GoPro, esta Insta Ace Pro, que encima pesa más que una GoPro Hero 12 y sin ningún problema.
voló bien, para tomas cinemáticas perfecto, no pretendáis tampoco darle muchas alegrías cuando lleva tanto peso, pero se defendió bastante bien. Y lo que más me sorprendió fue que con esas baterías conseguí 4 minutos pasaditos justo, pero pasaditos de vuelo. Y digo justo porque llegué a fondo de las baterías. Y eso además pues sin que se calentaran los motores ni diese ningún signo de fatiga lo que es el dron. Yo creo que bueno, pues para algunas tomillas puede servirnos este dron con una cámara tipo Ace Pro o GoPro.